¿Qué tal? Hoy unboxing de estas cositas, el Arti T10. Precio... Ay, está bien raro el precio, supuestamente, digo supuesto porque nunca lo he visto ese precio, cuesta $79, pero siempre está más barato. Y yo lo pesqué en 45. De hecho lo he visto más barato, pero lo tienes que comprar en paquete y no iba a comprar paquete con otro audífono, entonces me fui por este. Me animé porque vi la firma, que de hecho por aquí la pueden ver. Se ve bien. Y aparte va a entrar al mundialito de planares. Este es Planar Magnetic. Así es que vamos a hacer el unboxing. A ver qué tal está. La recomendación de siempre: no paguen precio completo. Espérense a las ofertas. A ver qué nos dan por $45. Ah, no está tan apretado. Este sí sale fácil. Cajita de cartón. Chan, 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 chan. Ah, esta cajita va a estar buena para guardar cosas. Así viene la presentación. Ahí vienen. Se ven pequeños. Lo cual para mí está bien. ¿Y ahora cómo lo saco? Ok, vamos a dejarlos al final para que se queden hasta el final del video. Que bueno, ya los conozco luego. Son gandallas y la adelantan. ¿Este qué es? Ah, para que lo registres después de tu compra. Un manual de instrucciones. Ah, se ve de buena calidad. Normalmente no te mandan algo así impreso a color y todo. Yo tampoco es que le salga muy caro, pero se agradece. Ok, ya empezamos bien. Trae case. Quito esta de aquí para que no estorbe. Perdón, aquí mi tiradero. Ahora sí. Arti. De buena calidad, un poquito grande. A lo mejor no es el más cómodo para traer en la bolsa del pantalón, pero no está mal. Para una mochilita o para tu casa está bien. Ándenle. A ver, vamos a sacar primero el cable. Para que vean cómo viene, para cuando lo compren. Sepan cómo viene. Yo luego veo unboxings para comparar que haya llegado bien mi producto. Entonces, está bien. Por eso es bueno hacer unboxings. Ok, el cable se ve bien. Se ve de mejor calidad que en la mayoría de los audífonos más económicos. Y hasta de este precio. Como plateadito. No sé si sea de 8 núcleos, pero se ve resistente, se ve bastante bien. Y lo pedí, sí es cierto, antes que se me olvide, pueden pedirlo con jack de 3.5 o de 4.4. Como pueden ver, yo lo compré de 4.4 porque es planar. Normalmente los planares necesitan bastante amplificación. Este no lo sé, lo vamos a ver. Trae los chochitos homeopáticos. No es cierto, no se los coman. Si no me van a querer demandar, no es cierto. No me hago responsable. Su bolsita de sílica, ¿para qué? Para la humedad, ok. Trae dos tipos de ear tips. Estas que estoy viendo no me gustan. Ya las he usado y no me quedan. Bueno, no me gustan porque a mí no me quedan. A lo mejor a ustedes sí les quedan. Pero para que las vean. Vienen en 3 tamaños. Voy a agarrar la más grande para que se vea bien en la cámara. Muy abierta. Me imagino que para el sonido natural. Pero vean qué aguaditas son. A mí este tipo de ear tips no me quedan. O se me salen o se me quedan ahí pegadas al oído. Entonces estas yo no las voy a poder usar. Pero bueno, a lo mejor a ustedes sí les quedan. Esta es solo opinión personal. A mí no me quedan. Y estas, pues como que traen de las convencionales. Estas sí las he usado y estas sí me quedan. Es que ahorita no me acuerdo en qué audífono venían estas. Son igualitas, ya las he tenido. Son más cerraditas, un poquito más duras. Con este negro. Digo que estas también ya las he probado y estas sí me quedan. O sea que parece que no son propietarias de la marca. O sea, como que compran de otros lados. Y ahora sí. Bueno, el case está muy bueno porque como pueden ver, aquí pueden guardar todo y hasta trae esta cinta de protección. No me había tocado ver de estas. Está buena. Palomita por el case. Ahora sí.
Híjole, vienen muy Ay, no pesan nada. Parecen de juguete. Ja, 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 están chistosos. Aquí están los Arty T10. Bueno, de primera impresión parece que van a ser cómodos. No pesan nada, de veras nada. El material, ¿qué será? Pareciera cerámica, pero no creo que sea cerámica. Yo creo que pesaría más. Aquí se ve la abertura. Bueno, donde pegan el plástico. Yo digo que es un plastiquito, una resina. Parece que van a ser cómodos. Visualmente no son muy atractivos, que digamos. La verdad es que no llaman la atención. No son blancos blancos, son como un color medio marfil. Aquí se ve blanco por la luz, pero son casi marfil. Están raros. Si bien se ven cómodos, no sé la construcción cómo vaya a ser, ya que los pruebe. Se ve medio equizona. Pero sí, visualmente no son atractivos. Pero bueno, no importa, el chiste es cómo suene. O bueno, sí importa, yo lo compro audífonos porque se ven bonitos. Pero bueno, estos los he querido probar. Los conseguí a buen precio y pues ya próximamente la review. Vienen reviews de planares, porque me voy a echar de corridito los 3 planares. Viene el Ballenas de Heidis, el MP145, el Hook de Rapgo, y vienen estos. Y después de la review de este, viene el mundialito de planares, para que estén atentos. Lo vamos a hacer en vivo un lunes, ¿sale? Pues muchas gracias. Este fue el unboxing. Lo que más me gustó fue el case y el cable. Y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias y adiós. El batallón